Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader. El día de hoy realizaré la reseña de Crimson Bone, escrito por Rosamund Hodge. Bueno, la historia de este libro está basada, porque es un retelling, de La Caperucita Roja. Bueno, todos conocemos la historia de La Caperucita Roja, pero este libro es muy diferente y la historia va de una chica llamada Rachel, que vive en un ambiente bastante maligno porque hay un gran bosque, como al estilo para los que vieron la reseña anterior de Un cuento oscuro, un bosque que esconde algo siniestro, que está vivo, ¿ya? Y es porque dentro de él está todo este ente que es el devorador, que se quiere hacer como con la raza humana, y entonces ella está destinada a ser una esposa del bosque, que son estas típicas como brujas o mujeres que realizan hechizos para mantener a salvo a las personas. Entonces ella, al igual que en el cuento original, se va a alejar del camino y va a cometer un error garrafal que la va a llevar a convertirse en una vinculada de sangre, que son personas que están conectadas al bosque porque otro vinculado de sangre o un nacido del bosque, si no me equivoco, los transforma. Entonces ellos tienen una marca, cualquiera sea, y deben matar para poder sobrevivir. Eso es lo principal, pero obviamente la protagonista se va a ir enfrentando a diferentes cosas porque el rey está enfermo, debe asumir un nuevo heredero y el devorador está por despertar y soltarse de las cadenas con las que había sido amarrado por dos hermanos que constituyen la base legendaria de esta historia, que son Tyr y Sisa. Ellos encerraron o encadenaron, mejor dicho, al devorador, pero este está por soltarse, así que Rachel debe detenerlo. Bueno, yo anteriormente había leído Belleza Cruel de la misma autora y había sido un libro que me gustó mucho y que me parecía que conservaba bastante eh, la esencia del cuento de la Bella y la Bestia. Y aquí me pasó algo muy extraño porque a pesar de que se podía ver o sentir claramente la esencia del cuento de la Caperucita Roja, creo que este libro, esta narración es mucho más original con respecto al libro anterior de Belleza Cruel y es increíblemente bueno. Los detalles están muy cuidados y hay eh, muchas cosas de otros relatos o, o historias que hacen que el libro sea muy interesante. Además, hay, si no me equivoco, dos narradores y algunas veces se van intercalando, pero esto ocurre como en los momentos menos esperados, entonces la trama logra atraparte y estás leyéndolo muy interesado desde la primera hasta la última página. Creo que las descripciones estaban bastante bien, no se excedían en ningún aspecto y mmm, los personajes me parecieron bastante interesantes todos porque cada uno tenía una característica muy suya que los definía y que los hacía importantes para el papel que cumplían en la novela. Pero ahora voy a pasar a hablar de cada uno o de la mayoría de ellos. Bueno, en primer lugar tenemos a la protagonista, Rachel. Ella es una chica que al principio me había gustado mucho porque encontraba que era bastante normal, es decir, no es como en esos libros que te la ponen perfecta al tiro o demasiado tonta, no, era regular. Y a medida que pasaban las páginas no había problema, pero llegó a una parte en la que me decepcioné tanto de ella, tanto, que fue como,
no puede ser que me vuelvan a arruinar otro cuento de esta misma manera. Para quien lo entendió, que haya visto otras de las reseñas, les va a hacer sentido. Pero, a diferencia de otra protagonista, a Rachel sí la puedo perdonar porque ella sabía que no debía hacer eso y lo hizo igual porque estaba muy despechada y eso. Pero a mí esas cosas me molestan un montón, creo que son muy cliché y de mucha ignorancia, y yo esperaba mucho más de la protagonista, que se supone es una chica que había pasado por muchas cosas como para seguir siendo tan infantil, y en ese sentido me decepcioné mucho de su personaje. Si bien, como les dije, pude perdonarla y al final terminó actuando bien, creo que esa escena o ese evento en su desarrollo de personaje evitó que me gustara muchísimo y empañó mi visión de ella, porque pudo haber sido mucho mejor. Eric es, bueno, es el jefe de los vinculados de sangre, si no me equivoco. Él es como el típico chico eh, que se sabe que es guapo, que sabe que todas se caen rendidas a sus pies y eso, y es muy molestoso, y aunque siente algo mucho más especial por Rachel, al final siempre la tiene como a una más del montón, luego trata como de mejorarlo. Así que él me pareció un personaje que a momentos era interesante, sobre todo al principio, porque yo pensé que podía cambiar, pero a medida que pasaban las páginas es como, es el típico eh, chico que sale en los libros, que es como el malo, que igual le gusta a la protagonista, que no la toma ni en cuenta, pero igual a ella le gusta, o no sé. Pero nada, a mí no me importó, porque no sé si ya lo había dicho antes, pero no me fijo mucho en los personajes varoniles, sino más bien en los protagonistas y su desarrollo, porque son los dueños de la historia, son los que te van a dejar algo a ti, con mayor probabilidad que los personajes secundarios. Pero Eric, como ya les dije, es como medio igual. Armand, él me pareció muy interesante que tuviera manos, que le faltaran las manos y fueran reemplazadas por miembros de plata. Eso me encantó, y Armand era muy bueno, demasiado bueno para mi gusto, pero me cayó mucho mejor que Eric porque era más honesto y no andaba haciendo esas bromas pesadas que me molestaron tanto de Eric. Pero en general tampoco me importó mucho. Eh, no sé qué más decir de ellos dos, pero creo que eran bastante interesantes porque además eran los dos muy diferentes, y aunque al principio yo no pensaba que iba a haber un triángulo amoroso, como que no lo había en realidad, pero siempre estaba ahí oh por Dios, esto se va a convertir en un triángulo amoroso, esto se va a convertir en un triángulo amoroso, y luego, pum, escena de decepción, y luego, pum, ya se mejora todo, pero sigo decepcionada. Así que en ese aspecto, como ya saben muchos, porque lo he repetido un montón, no me gustan los triángulos amorosos, y aunque esto no estuvo muy marcado en este libro, casi nada, de verdad que fue casi nada. Lo poco que hubo, me molesta un montón. Pero bueno, los otros personajes como el devorador, eh, creo que fueron muy llamativos porque aunque era el ente maligno como lo peor que podía haber en el mundo, no era tan malo como otros personajes que no les puedo decir porque sería spoiler, pero cuando lo lean lo van a entender. Y es como, ya, maten al devorador, pero para deshacerse de este otro personaje. Así que
el que pasara a un segundo plano porque viene un personaje que supuestamente es como menos importante, pero se toma más el poder, por así decirlo, me gusta. También estaba esto de Tyr y Sisa, que eran estos dos hermanos que fueron elegidos y ellos pelearon contra el devorador y lo encadenaron. Me gustó mucho las historias que se contaban de ellos, de cómo tuvieron que enfrentarlo. Sisa, no sé, recogiendo huesos y ese tipo de cosas así, o creando las espadas a partir de huesos encontrados y todo ese tipo de cosas me gustaron mucho. Además, había muchos detalles que lo hacían realmente interesante. Considero sí que Sisa era demasiado excesiva con su hermano. Quizás es porque yo soy hija única, pero no sé, se sacrificó demasiado. En mi opinión. Humilde opinión. De hija única. Bueno, para ir ya terminando y que no se alargue mucho más, porque de este libro podría decir muchas cosas, pero también constituirían spoiler y eso, y no quiero hacerlo. Diré que me pareció un libro muy, pero muy original. Me gustó mucho, lo recomiendo al 100%, y aunque conserva la esencia de la Caperucita roja, se aleja un poco de lo que uno pueda creer que nos van a contar, que es como la típica historia de la Caperucita enamorándose del lobo, o al menos es como, te vamos a contar un retelling, entonces te vamos a contar lo opuesto, si en el primero se odiaban, aquí se enamoran. Ya no, esto no es así y tiene mucho que ver con el desarrollo personal de la protagonista, que es Rachel, o eso me pareció a mí. Es mucho más que una historia romántica. Y digo esto porque en las frases que sale del libro dice como cuídalo, no sé qué, pero nunca lo ames. Entonces uno puede pensar que es como un libro romántico o algo así, pero sí es romance, pero no es lo más importante, creo yo. Y eso, eh, les recuerdo que tengo el archivo, así que para que pasen por el blog y lo descarguen, ahí también va a estar la reseña escrita. Y como siempre los dejo invitados a que le den me gusta a este video, a que lo comenten, lo compartan, se suscriban al canal si todavía no se suscriben, o si son nuevos, o si no lo han hecho por alguna extraña razón. Y también les voy a dejar aquí todos los links del blog, mi Instagram, para que puedan encontrar el libro y seguir el blog. Eso, nos vemos en una próxima reseña. Y espero hablar mejor en una próxima reseña, porque ahora se me ha enredado la lengua mucho. Eso, adiós.